Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por ver este video, ya sea a la hora señalada de nuestra clase o diferido. Por razones pues técnicas que no entiendo muy bien qué ocurrió aquí ahora en la computadora, no puedo estar con el grupo en vivo, pero les voy a dejar su clase grabada completa de hoy con las lecciones de la semana y pues yo las voy a compartir con ustedes en el grupo para que las revisen. Así es que vamos a comenzar el día de hoy. Tenemos las lecciones de la 328 a la 334. Entonces, pues bueno, vamos a ello. Vamos a empezar con la lección 328, que dice lo siguiente. Elijo estar en segundo lugar para obtener el primero. Lo que parece ser el segundo lugar es en realidad el primero, pues percibimos todo al revés hasta que decidimos escuchar la voz que habla por Dios. Antes de escuchar la voz que habla por Dios, siempre queremos estar en primer lugar. Siempre queremos que se nos siga a nosotros, que seamos nosotros los líderes, los que llevamos a los demás hacia un lugar, hacia un puerto seguro o confiable. Y esas son las creencias que tenemos en el mundo. Recordemos que desde el enfoque de un curso de milagros, nosotros no sabemos nada. Tenemos una mente totalmente confundida, totalmente invertida de la realidad. ¿Y cómo podríamos nosotros guiar a otros? ¿Hacia dónde? ¿Hacia qué? No sabemos, no entendemos. Entonces permitimos que se nos guíe por alguien que sabe. Necesitamos para eso estar en segundo lugar y el guía ser el primero. En este caso ya sabemos que el guía es el Espíritu Santo en nuestra mente. Él es el maestro, Él es el que nos guía, Él es el que sabe hacia dónde, cómo, cuándo. Él sabe todo. No nos vamos a arrogar el derecho de decirle a Él qué tiene que hacer, a dónde nos debe guiar, cuál es la realidad, como si nosotros sí lo supiéramos y Él no. Y como siempre vemos en este curso, que nosotros tenemos la razón y él no. Entonces vamos a permitirnos ser el segundo lugar para llegar en primer lugar. Y así sí podemos guiar, así sí podemos acompañar a todos nuestros hermanos que van junto con nosotros hacia ese mismo sitio, que en realidad es un sitio virtual, mental, al que en realidad no hay que llegar. Ya estamos ahí, no hemos salido de ahí, pero creemos que hemos salido. Y entonces eso nos hace tener la creencia de que tenemos que regresar, que ir a ese lugar. Permitámonos ser el segundo lugar para que el Espíritu Santo en nuestra mente sea el primer lugar y así nos lleve a todos juntos como uno solo al primer lugar. Nos parece que solo podemos alcanzar autonomía si nos esforzamos por estar separados y que la manera de salvarnos es aislándonos del resto de la creación de Dios, o sea, yendo primero y los otros atrás o los otros después, los otros aparte de nosotros. No obstante, lo único que podemos derivar de ello es enfermedades, sufrimientos, pérdidas y muerte. El sistema de pensamiento de separación, esto es lo que deriva, esto es lo que origina. Esto no es lo que nuestro Padre dispone para nosotros y no existe otra voluntad que la suya. Aunque nosotros querramos ir en primer lugar, su voluntad ya dispuso que seamos seguidores, no guías. Unirnos a su voluntad es encontrar la nuestra. Y puesto que nuestra voluntad es la suya, es a Él a quien debemos acudir para reconocer nuestra propia voluntad. La oración en esta lección, que ustedes ya saben que pueden ocupar en cualquier momento, en cualquier día,
en que sintamos la necesidad de aquietar nuestra mente, de calmarnos, de centrarnos, de estar más conscientes y más presentes, viene a continuación. No hay otra voluntad que la tuya, y me alegro de que nada que pueda imaginarme contradiga lo que tú quieres que yo sea. Tu voluntad es que yo me encuentre completamente a salvo y eternamente en paz. Y comparto gustosamente contigo, Padre mío, esa voluntad que tú me otorgaste como parte de mí. Quiero en este momento hacer una aclaración que tal vez no he hecho antes, y es que estas oraciones y todo lo que leemos aquí en esta segunda parte del libro de ejercicios eh, podría, podría entenderse como que nos dan la idea de volvernos o de ser muy fanáticos en la religión o en la espiritualidad, en nuestra conciencia de Dios. Y no, no es precisamente así. Aquí entendemos en la segunda parte del libro de ejercicios que ya está instalada una manera de pensar. De esto es de lo que dependemos, no de una religión o de cualquier otra corriente de tipo espiritual o religiosa. Dependemos ahora de una manera de pensar correcta. Esto que se entiende aquí como voluntad, como Dios, Padre, el cielo, la salvación, no es otra cosa que mentalidad recta. Son términos que, si bien tienen este sentido cristiano, se usan solamente en su aspecto psicológico. Entonces nos están hablando de una manera de pensar que ahora hemos elegido y que está quedando instalada. Nuestra mentalidad ya se ha invertido y ahora corresponde que nosotros pensemos sobre esa línea de mentalidad, sobre esa línea de pensamiento recto. Y nos vamos a la lección 329, que dice lo siguiente: he elegido ya lo que tu voluntad dispone. ¿Ven? Es algo que ya hemos elegido. Ya tomamos la decisión de elegir la mentalidad que nos muestra no solamente cuál es la voluntad de Dios, sino cuál es la nuestra, conjuntamente con la de Él, no aparte de la de Él. Y esta lección empieza con la oración que dice: Padre, pensé que me había apartado de tu voluntad, que la había desafiado, que había violado sus leyes y que había interpuesto otra voluntad más poderosa que la tuya. Creí que pensaba de distinta manera que tú pensabas de una forma y yo pensaba de otra, que tú querías unas cosas y yo quería otras. Y solamente nos están hablando de decisiones que se toman en la mente con respecto a este sistema recto de, de pensamiento, a estos pensamientos que pienso con Dios. Y todo es sobre esto, sobre pensamientos. No sobre comportamientos ni fanáticos, ni religiosos, ni ritualísticos. Es sobre pensamientos, líneas de pensamiento, maneras de pensar. Ya hemos tomado la decisión de que elegimos su voluntad y de que ya elegimos lo que ésta dispone para nosotros, y darnos cuenta que es lo que nosotros también disponemos para nosotros. En realidad, no obstante, no soy otra cosa que una extensión de tu voluntad, que se extiende continuamente. Eso es lo que soy, y ello jamás ha de cambiar. Así como tú eres uno, yo soy uno contigo. No podemos estar separados. Somos uno con Él. Y si somos uno con Él, nuestra voluntad no puede ser diferente a la de Él. Tiene que ser exactamente la misma.
No la hemos reconocido hasta ahora, no la comprendemos, no la entendemos, porque hemos puesto sobre esta voluntad nuestra y la de Él capas y capas y capas y capas de creencias, de juicios, de interpretaciones, de condicionamientos, de patrones mentales que ahora tienen que ser eliminados. Pero ahí, una vez que están eliminados, encontramos nuestra voluntad y la de Él junto a la nuestra, igual que la nuestra. Eso fue lo que elegí en mi creación, en la que mi voluntad se hizo eternamente una con la tuya. Esa decisión se tomó para siempre. No pudo entonces haber cambiado. ¿O en qué momento cambió o pareció cambiar? Si esa es una decisión que el Cristo, que el Hijo de Dios, toma junto con su Padre para siempre, para toda la eternidad, no para siempre en el tiempo, porque el tiempo tiene un límite, sino para siempre en la eternidad, eternamente, sin fin. No puede cambiar ni oponerse a sí misma, la voluntad. Padre, mi voluntad es la tuya. Estoy a salvo, tranquilo y sereno, y gozo de una dicha interminable, porque así lo dispone tu voluntad. Aquí ya ni siquiera entra una duda en cuanto a esta afirmación. Si bien todavía no gozo del conocimiento de esto, todavía no tengo certeza de esto, nuestra mente ya cree que independientemente del sueño, independientemente del mundo de las formas, en este mismo instante gozamos a salvo, tranquilos y serenos como uno solo, una dicha interminable, porque así lo dispone la voluntad de Dios. Y no hay nada que pueda oponerse a esa voluntad, puesto que esa voluntad es la única que existe. La pequeña lectura de esta lección va así. Hoy aceptaremos la unión que existe entre nosotros. Si bien antes no lo creíamos, ahora estamos dispuestos a creer. Hoy aceptaremos. Todavía no conocemos. Todavía no tenemos la certeza de que yo goce o que gocemos de una dicha interminable. Pero hoy puedo aceptarlo ya. La unión que existe entre nosotros y nuestra fuente. No tenemos otra voluntad que la suya y todos somos uno, porque todos compartimos su voluntad. A través de ella reconocemos que somos uno solo. A través de ella encontramos por fin el camino que nos conduce a Dios. Cuando siento todavía incertidumbre, alguna forma de pesar, de tristeza, de preocupación, recuerdo estas palabras. Si estoy creyendo experimentar eso, es porque había decidido por mi cuenta lo que yo creí que era mi voluntad personal propia, algo, y solo había obtenido eso, el pesar, la desdicha, eh, el enojo, la ira, la preocupación. Y al recordar que no puede haber una voluntad aparte de la de Dios, mi mente se serena, mi mente se tranquiliza, no en un estado de resignación, sino en un estado de aceptación que, al menos desde mi comprensión, es un preludio a la paz. Es una puerta que está ahí a punto de abrirse hacia la paz, de que
todo está bien, de que el amor ordena todo en mi mente y que todos mis pensamientos ordenados y unificados no pueden dar origen ni a la desolación, ni al sufrimiento, ni a la angustia, ni al pesar, ni a la sensación de pérdida. Y mi mente se tranquiliza, se serena y puedo ocupar esa serenidad si es que hay algún otro elemento, circunstancia, pensamiento, idea que deba ser perdonado y soltado. Vámonos entonces a la lección siguiente, lección 330. Hoy no volveré a hacerme daño. Y vean cómo había venido haciéndome daño con estos pensamientos falsos, con estas creencias absurdas y falsas de que yo, el Hijo de Dios, puede sufrir, puede ser culpable, puede tener algún pesar, puede esperar con miedo algún castigo y que su ánimo tiene que estar siempre alterado, nervioso, estresado, exaltado de manera eh, incorrecta, es decir, haciéndome daño verdaderamente. Porque con estos pensamientos ya sabemos que a quien hago daño es a mí. En realidad sufro por esos pensamientos, no sufro por lo que ocurre o lo que parece ocurrir, sino por mis pensamientos de ataque. Hoy no volveré a hacerme daño. Aceptemos hoy que el perdón es nuestra única función. ¿Por qué atacar nuestras mentes y ofrecerles imágenes de dolor? Con esta pregunta hablamos de esto que acabo de mencionar hace unos instantes. ¿Por qué atacar nuestras mentes y ofrecerles imágenes de dolor? ¿Por qué? ¿Por qué haría yo esto? ¿Por qué tengo necesidad de esto? Me odio tanto como para hacerme esto a mí mismo. Y todas estas preguntas nos llevan a reflexión. Evidentemente me odio, puesto que en un nivel muy profundo sé que he atacado la verdad, que he atacado y negado el amor de Dios, su autoridad, su paternidad, mi ser. ¿Cómo no podría sentirme culpable ante eso y querer recibir el castigo merecido a esa culpa? Un castigo que yo mismo me hago. Porque enseñarles que son impotentes cuando Dios les ofrece su poder y su amor y las invita a servirse a las imágenes de lo que ya es suyo. ¿Con qué facilidad podría yo elegir de nuevo, cambiar de manera de pensar, cambiar de mentalidad? Realmente es fácil. Nos parece que no lo es porque nuestra misma mente se pone los obstáculos para no avanzar hacia la verdad. Y entonces pensamos que es difícil. La mente que ha llegado a estar dispuesta a aceptar los regalos de Dios ha sido reinstaurada al espíritu y extiende su libertad y su dicha tal como dispone la voluntad de Dios unida a la suya propia. El ser que Dios creó no puede pecar. ¿De dónde me viene entonces la culpabilidad? Si el ser que Dios creó no puede pecar. Ah, pero recuerdo que
en algún momento, imposible de definir, porque en realidad no ocurrió, por la mente del Cristo, por la mente del Hijo de Dios, cruzó un pensamiento no amoroso que pareció adentrarse en la eternidad. Y el Hijo lo creyó, le dio realidad, y entonces lo que se originó de ello se convirtió en realidad para él. Ahí está la culpabilidad que traigo sin tenerla tan plenamente consciente. Sin embargo, esta separación, al no haber ocurrido, en la realidad, pues no tengo culpa de nada, no soy culpable, no pude haber pecado, no pude haberme separado del amor. Por lo tanto, no puede sufrir. Elijamos hoy que Él sea nuestra identidad, para poder así escapar para siempre de todas las cosas que el sueño de miedo parece ofrecernos. En esta confusión mental de la que hablaba en un principio, en esta disociación que mi mente ha hecho con mi ser, pues yo me identifiqué con un yo falso, con un concepto de mí mismo que es falso. Pero ahora puedo reconocer que mi verdadera identidad no es esa. Y puedo unirme a esa identidad, puedo aceptarla. Hoy tengo toda la capacidad para poder aceptarla. Y la oración dice lo siguiente: Padre, es imposible hacerle daño a tu hijo. Aun cuando yo haya creído posible hacerme daño, es imposible hacerle daño al Hijo de Dios. En un principio este daño me pareció real porque creí en esa idea de separación. Me la tomé en serio, me olvidé de reír de ella. Y entonces esta idea falsa pareció tener consecuencias reales, pero no puede tener consecuencias reales. Una idea o una mentalidad que no tiene causa, que no es causa. Por eso es que es imposible hacerle daño al Hijo de Dios. Todo lo que pareció hacerme daño, el daño que parecía hacerme, ese fue mi sueño, mi ilusión. Nunca fue verdad. Y si creemos sufrir, es solo porque no reconocemos la única identidad que compartimos contigo. Hoy queremos retornar a ella, a fin de librarnos para siempre de todos nuestros errores y salvarnos de lo que creíamos ser. Fíjense que seguro esto muchos de ustedes lo sabrán. Los actores de teatro, de cine, de televisión, pues ocupan técnicas, algunas técnicas para llevar a cabo su trabajo. Y hay actores que llevan a cabo su trabajo de actuación, a veces por un tiempo prolongado, haciendo un personaje. Y cuando eso que hacen, ese trabajo que hacen, esa serie, esa película, no sé, programa de televisión, dura mucho tiempo, en la mente de estos actores queda como muy instalado el personaje que estaban realizando. Muchos actores incluso se ven afectados psicológicamente por seguir conservando un personaje o una identidad que no es la de ellos. Y tienen que llevar a cabo, pues a veces terapias psicológicas, a veces técnicas en donde les ayudan a soltar este personaje y a dejarlo por fin guardado ahí en el armario, con el vestuario, con las características, y deshacerse de él y regresar a su identidad habitual.
Bueno, esto es un poco así. Esto que comentaba de la lección 330 es un poco así también. Nosotros estamos llevando a cabo eh, lo que parece ser un personaje. Esto es un personaje. Cuando nos decimos personas, eso es un personaje. Cuando decimos que tenemos nuestra propia personalidad, eso es el personaje. Eso es lo falso, esa es la identidad falsa entre nosotros. La palabra persona viene del latín original, que quiere decir precisamente máscara. Fíjense, nuestras personas, nuestras personalidades son una máscara, son un personaje con la que cubrimos nuestra verdadera identidad. Nuestra verdadera identidad está oculta detrás de esta máscara. Nos hemos identificado tanto con esto que creemos ser que pensamos que no lo podemos soltar. Nosotros no somos actores de teatro, de televisión, de cine, pero llevamos a cabo un trabajo similar en la vida, en el mundo, en los roles que hacemos diariamente, en este quehacer humano. Y si bien no vamos a ir a terapia o llevar a cabo alguna técnica como la de los actores para soltar este personaje, pues para eso tenemos un curso de milagros que nos enseña poco a poco, paso a paso, paulatinamente, a desidentificarnos de la creencia de que este personaje es real, que esto es lo que somos. No es que nos enseñe a deshacernos de este cuerpo o de esta persona. Eso no le interesa a un curso de milagros. Sí nos enseña a que desde nuestra mente podamos soltar la creencia de que esto es lo que somos y empezar a aceptar la creencia de que somos otra cosa, de que somos algo más, infinitamente más que trasciende este cuerpo y esta persona. Esto sí lo encontramos aquí. Necesitamos práctica, práctica mental. Necesitamos comprensión también de la teoría, pero sobre todo necesitamos práctica de esa teoría que estamos comprendiendo. ¿Es posible? Por supuesto que lo es. Ayer me lo preguntaban en una clase, si será posible que esto se consiga. Por supuesto que es posible, porque si no, este curso no tendría ningún sentido de estar aquí. Este curso no fue hecho en este mundo, no fue escrito en este mundo. Viene de fuera del ámbito de los personajes. Y si ha llegado aquí, si es enviado aquí, es porque es posible. Todos lo podemos hacer. Requiere mucho compromiso, requiere mucha disposición y ser cada vez más conscientes. Nos vamos a la siguiente lección y no, viene un tema, el tema 12 o pregunta 12, que se llama o que tiene como título, ¿qué es el ego? El ego no es otra cosa que idolatría, el símbolo de un yo limitado y separado. ¿Y cuál es el yo limitado y separado? Si no es este cuerpo, si no es esta idea del yo, este personaje, esta persona, con su personalidad. Eso es, nacido en un cuerpo, condenado a sufrir y a que su vida acabe en la muerte. Es la voluntad, entre comillas,
que ve a la voluntad en mayúscula o con B mayúscula de Dios como su enemigo y que adopta una forma en que ésta es negada. La voluntad de Dios, es negada. El ego es la prueba, entre comillas también, de que la fuerza es débil y el amor temible. La vida en realidad es la muerte y solo lo que se opone a Dios es verdad. Ahí es donde está toda esta negación de Dios, todo este rechazo por el sistema de la vida o de la verdad. El ego es demente, está loco, lleno de miedo, cree alzarse más allá de lo omnipresente. Y eso es locura, precisamente, algo que cree alzarse más allá de lo que es omnipresente y único y eterno y verdadero, que es Dios, aparte de la totalidad y separado de lo infinito. En su demencia, cree también haber vencido a Dios mismo y desde su terrible autonomía ve, entre comillas, que la voluntad de Dios ha sido destruida. Él cree realmente haber destruido a Dios. Él cree realmente haber podido tomar de él su poder, su paternidad, su autonomía, su, digamos, su lugar en la creación como el único creador. El ego cree haber tomado esto, cree haberse apropiado de esto y cree haber triunfado. Eso es locura. Sueña con el castigo y tiembla ante las figuras de sus sueños, sus enemigos que andan tras él queriendo asesinarlo antes de que él pueda proteger su seguridad, atacándolos primero. El Hijo de Dios no tiene ego. ¿Qué puede saber él de la locura o de la muerte de Dios cuando mora en él? Entonces vemos que esta idea de ego es precisamente ese pensamiento que cruza por la mente del Hijo de Dios. Pero, pero no puede ser parte de él. El Hijo de Dios no tiene ego. Sin embargo, esta idea cruza y el Hijo cree que esa idea puede ser posible. Se la cree. Entonces ahora parece como que el Hijo de Dios tuviese un ego, pero en la realidad no lo tiene. ¿Cómo podría tenerlo si el Hijo de Dios mora en Dios? Si el Hijo de Dios tuviese ego, pues Dios también lo tendría. Y pensar esto también es locura. Ontológicamente eso es imposible. No vamos a recurrir a juegos de lógica del mundo. Es que ontológicamente eso es imposible. El Hijo de Dios no tiene ego. ¿Qué puede saber él de la locura o de la muerte de Dios cuando mora en él? ¿Qué puede saber de penas o de sufrimientos cuando vive en una dicha eterna? ¿Qué puede saber del miedo o del castigo, del pecado o de la culpabilidad, del odio o del ataque, cuando lo único que le rodea es paz eterna, por siempre imperturbable y libre de todo conflicto, en la tranquilidad y silencio más profundos? Esta es la realidad del Hijo de Dios, no la que él cree que es su realidad. Conocer la realidad significa no ver al ego, ni a sus pensamientos, sus obras o actos, sus leyes o creencias, sus sueños o esperanzas, así como tampoco los planes que tiene para su propia salvación y el precio que hay que pagar por creer en él.
Cuando se nos dice no ver al ego, no quiere decir que utilicemos la negación incorrectamente y que digamos, el ego no existe, no lo veo, no lo escucho, no le atiendo, porque no es verdad, porque no está ahí, porque Dios no lo creó, porque el Hijo de Dios no tiene ego. Eso no significa no ver al ego. Y negar esto de esa manera no es fructífero, o sea, no tiene sentido. Estoy ocupando la negación de una manera incorrecta. No ver al ego o negar al ego de manera correcta, utilizando la negación de manera correcta, es verlo sin juicios, observarlo sin juzgarlo, lo que implica perdonarlo, porque el perdón observa y no juzga. Entonces, observar al ego sin juzgarlo es perdonarlo. Y eso implica negarlo, no verlo. Esto es lo que debo hacer en cada momento. Desde el punto de vista del sufrimiento, el precio que hay que pagar por tener fe en él, en el ego, es tan inmenso que la ofrenda que se hace a diario en su tenebroso santuario es la crucifixión del Hijo de Dios. El Hijo de Dios siempre tendrá que pagar por creer en el ego. Y pagar por creer en él, pues implicará su muerte, su destrucción, su sufrimiento, su dolor, su pesar. Eso es la crucifixión del Hijo de Dios. Y la sangre no puede sino correr ante el altar donde sus enfermizos seguidores se preparan para morir. Son metáforas que nos muestran lo que realmente pasa en la mente del Hijo de Dios que cree en el ego. Una sola azucena de perdón, aquí ya lo clarifica Jesús, que solo se necesita un perdón, una sola azucena de perdón, no obstante, puede transformar la oscuridad en luz y el altar a las ilusiones en el templo a la vida misma. Y la paz se les restituirá para siempre a las santas mentes que Dios creó como su Hijo, su morada, su dicha y su amor, completamente suyas y completamente unidas a Él. Se les restituirá a la mente. La mente es el altar de Dios. La mente del Hijo es el altar de su Padre. Y esto, al restituírsele a la mente, quiere decir que en la mente quedan eliminadas todas estas creencias falsas de ego y el altar queda limpio para recibir ahí solamente lo que el Hijo de Dios es digno de recibir. La verdad de su Padre, la verdad de su creación, de su ser, el amor o la unidad que Padre e Hijo se tienen por toda la eternidad. Al principio como creencia, ya lo habíamos comentado, y después como certeza y total conocimiento. Así es que nos vamos a la lección siguiente, 331. Estas lecciones que preceden al tema o a la pregunta ¿qué es el ego? En este caso, las lecciones que preceden, pues nos van a hablar de este tema que se trató. Entonces, la lección 331 dice, el conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya.
se parecen a otras lecciones anteriores. Y sí, todas las lecciones se parecen, todas las lecciones hablan de lo mismo, todas las lecciones son lecciones de perdón, pero cuando se nos dice que el conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya, estoy haciéndole un perdón a la creencia del ego. No es como dije anteriormente que estoy utilizando incorrectamente la negación y digo, el ego con su conflicto no existe, no es real, no lo quiero, Dios no lo creo. Se entiende que ya he hecho un perdón, que ya ofrecí una sola azucena de perdón para esta creencia. Y entonces puedo aceptar ahora que el conflicto no existe, que esa mentalidad de ego que encuadra todo el conflicto no existe, pues mi voluntad es la de Dios. Y viene una oración amplia que dice, Padre, qué absurdo creer que tu hijo podía causarse sufrimiento a sí mismo. ¿Cómo iba él a poder planear su condenación sin que se le hubiera provisto de un camino seguro que lo condujese a su liberación? Me amas, Padre, y nunca habrías podido dejarme en la desolación para morir en un mundo de dolor y crueldad. ¿Cómo pude jamás pensar que el amor se había abandonado a sí mismo? No hay otra voluntad que la voluntad del amor. El miedo es un sueño y no tiene una voluntad que pueda estar en conflicto con la tuya. Estar en conflicto es estar dormido. ¿Ven? El sueño del mundo, el sueño del ego, es este, este dormir profundo de la mente, donde aparecieron imágenes extrañas que atemorizaron a la mente que soñaba. Repito esto, estar en conflicto es estar dormido. La paz, estar despierto. La muerte es una ilusión y la vida, la verdad eterna. Nada se opone a tu voluntad. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. El perdón nos muestra que la voluntad de Dios es una sola. Eso es lo que arroja o la respuesta que arroja el perdón. Lo que nos enseña, lo que nos responde el Espíritu Santo una vez que hacemos esta ofrenda de la azucena del perdón, que la voluntad de Dios es una sola y que la compartimos. Nos muestra lo que es nuestra voluntad y la de Dios. Por lo tanto, nos da la respuesta de una paz sin perturbaciones, de una dicha y un gozo que trascienden todo lo que este mundo y este cuerpo pueda ofrecer como paz y dicha, o dicha y gozo. Eso lo enseña Él, eso lo responde Él. No pretendas creer que tú sabes lo que es el gozo, la dicha, el placer, la felicidad, la verdad, el amor o la paz de Dios. Permite que Él te lo enseñe. Contemplemos los santos panoramas que hoy nos muestra el perdón, de modo que podamos encontrar la paz de Dios. Amén. Y creo que estas últimas líneas que leí eh, hablan de esto que decía. Permite que Él te muestre esos santos panoramas. No pienses que tú los puedes encontrar por tu cuenta o que tú sabes qué son. Nosotros no sabemos, no entendemos,
estamos confundidos. Vamos a permitir que la guía que Dios nos ha dado nos lleve al encuentro y a la visión de esos panoramas. Realmente el curso dice que nos asombraremos bastante al verlos, al reconocerlos, puesto que no se parecen en nada a lo que este mundo parece ofrecer. Vamos a la lección siguiente, 332. El miedo aprisiona al mundo. El perdón lo libera. Sí, es cierto. Esta lección también se parece a otras anteriores. Tienen una modalidad ligeramente distinta. Nos hablan de lo mismo. Jesús es muy repetitivo en su curso. Dice lo mismo, pero de muchas formas. Esta es una de tantas formas de decir, de hablar de nuestra necesidad del perdón y de lo que hace para nosotros. El ego forja ilusiones. La verdad desvanece sus sueños malvados con el brillo de su fulgor. La verdad nunca ataca, sencillamente es. Y por medio de su presencia, se retira a la mente de las fantasías. Y así, ésta despierta a lo real. El perdón invita a esta presencia a que entre y a que ocupe el lugar que le corresponde en la mente. Estamos entendiendo entonces lo que hemos comentado tantas otras veces anteriormente. El perdón es una herramienta de corrección para la mente, no entre las personas, no para las personas, no en las situaciones que las personas viven o creen vivir. Es exclusivo de la mente y solamente va a corregir ideas. Sin el perdón, la mente se encuentra encadenada. ¿Ves? No se encuentra encadenada una persona o un cuerpo, se encuentra encadenada la mente que piensa a esa persona o a ese cuerpo, creyendo en su propia futilidad. Mas con el perdón, la luz brilla a través del sueño de tinieblas, ofreciéndole esperanzas y proporcionándole los medios para que tome conciencia de la libertad que es su herencia. La mente va a tomar conciencia de la libertad, de la verdadera libertad, no de la que creyó que era libertad, sino de lo que en verdad es libertad, de tener una voluntad que no se opone a nada y que es igual a la de su creador. Eso es libertad. Hoy no queremos volver a aprisionar el mundo. El miedo lo mantiene aprisionado, mas tu amor nos ha proporcionado los medios para liberarlo. Padre, queremos liberarlo ahora, pues cuando ofrecemos libertad, se nos concede a nosotros. Y no queremos seguir presos cuando tú nos ofreces la libertad. Cuando ofrecemos libertad, se nos concede a nosotros. Y ya sabemos qué principio rige esta idea, ¿no? Dar y recibir son lo mismo. Vamos a la siguiente lección, ya para ir finalizando, nos faltan 2 lecciones. Lección 300, perdón, lección 333. El perdón pone fin al sueño de conflicto. Otra idea similar. El conflicto debe ser resuelto.
Si se quiere escapar de él, no debe evadirse, ignorarse, negarse, encubrirse, verse en otra parte, llamarse por otro nombre u ocultarse mediante cualquier clase de engaños. Los divulgadores de un curso de milagros, los facilitadores o maestros, como ustedes le llamen, obviamente tenemos lecciones, citas, frases que son como, digamos, como muy preferidas por nosotros. Y esta es una de ellas para mí. Amo esta idea. El conflicto debe ser resuelto, no se debe negar, no se debe encubrir, no se debe ocultar. Y esto es lo que hacemos cuando, cuando decimos cosas como las que mencioné hace unos minutos. Esto no existe, esto no es de Dios, Dios no lo creó, esto no es verdad, el Hijo de Dios no tiene ego, yo no tengo ego, no tengo por qué creer en el ego. Entonces, eso solamente constituye una negación, un no querer ver eso, un no querer enfrentar eso, ponerlo frente a mí para que ese conflicto sea resuelto. Lo paso nuevamente al cuarto de los trebejos, le cierro otra vez con llave, con doble candado y escondo esa llave y creo que no sé dónde está para poder abrirla. Y todo eso que está ahí negado y oculto va a seguir proyectando. Y después me pregunto, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué me sigo sintiendo así? ¿Por qué las personas hacen esto? ¿Por qué en el mundo ocurre el otro? Y no me estoy dando cuenta que todo eso es el reflejo de esos pensamientos y de esas ideas ocultas y negadas y rechazadas. Así es que repito esta frase otra vez. El conflicto debe ser resuelto. Si se quiere escapar de él, no debe evadirse, ignorarse, negarse, encubrirse, verse en otra parte, llamarse por otro nombre u ocultarse mediante cualquier clase de engaños. Tiene que verse exactamente como es, allí donde se cree que está. Por eso lo pongo frente a mí, allí donde está en mi mente, no está fuera, por supuesto, está en mi mente. Y lo observo, pido ayuda para observarlo junto con el Espíritu Santo, y eso puede ser observado sin juicio, pero lo observo. No lo niego, no cierro los ojos ante eso. Hay pues no sé si sea técnica, pero hay algo que la gente a veces comenta o dice cuando están haciendo esto que le llaman meditaciones. Y la gente dice, cierra los ojos y todos los pensamientos que crucen por tu mente, déjalos pasar, no los atiendas, no los veas, no te detengas en ellos. Y a mi consideración, me parece, desde este enfoque, por supuesto, desde el curso de milagros, me parece un tanto incorrecto. No dejes pasar los pensamientos, no los dejes ir y que no te detengas en ellos y que creas que no estás pensando nada y que tú estás muy en paz y muy bien. No, al contrario, detente en ellos, velos, obsérvalos, porque si no, ¿cómo entregarías algo al Espíritu Santo? ¿Cómo lo observaría el Espíritu Santo junto contigo eso, si no lo estás observando, si no te estás deteniendo ahí? ¿Qué error sería corregido
si no estás trayendo el error frente a ti, si lo estás ocultando y levantaras tus manitas y dijeras, Espíritu Santo, yo no tengo ningún error, yo no sé cuál es, yo no sé dónde está. Si algo hay que entregarle a Él, pues precisamente es eso, los errores para que sean corregidos o deshechos. Entonces tengo que verlos, tengo que detenerme ahí, ponerlos frente a mí y pedirle a Él que me acompañe a observar esto para que yo no juzgue y no interprete nuevamente esas ideas o esas imágenes. Entonces, bueno, continúo. Tiene que verse exactamente cómo es allí donde se cree que está. Y tiene que verse también la realidad que se le ha otorgado y el propósito que le ha asignado la mente, pues solo entonces se desmantelan sus defensas y la verdad puede arrojar su luz sobre él según desaparece. Y esta verdad que desmantela sus defensas y que arroja luz sobre él, sobre el conflicto según desaparece, ¿quién me la trae? Pues evidentemente el Espíritu Santo. Y me va a mostrar también que no solamente Él trae la luz y la verdad, sino que esa luz y esa verdad también está en mí. Me va a mostrar que también la vea. Juntos poseemos la lámpara. No nada más es la luz de Él o la verdad de Él. Esto es compartido y me muestra que yo también lo tengo, puesto que yo no creía tenerlo. La conciencia de esto y la observación serena, tranquila, sosegada y sin juicio del conflicto lo hacen desaparecer, lo deshacen de tu mente para dejar ahí lo único que siempre estuvo ahí, que es la verdad. Y la oración dice, Padre, el perdón es la luz que tú elegiste para que desvaneciese todo conflicto y toda duda, y para que alumbrase el camino que nos lleva de regreso a ti. Ninguna otra luz puede dar fin a nuestro sueño malvado. Ninguna otra luz puede salvar el mundo, pues dicha luz es lo único que jamás ha de fallar. El perdón jamás ha de fallar, porque es una clase de deshacimiento que no ocupamos en este mundo. En este mundo ocupamos otras cosas para salvarnos, cosas, técnicas, recursos, etcétera, que realmente ni nos están siquiera salvando. Entonces ocupemos la luz o el recurso correctivo que jamás ha de fallar, ya que es el regalo que le has hecho a tu hijo bien amado. Y nos vamos por último, para terminar ya esta clase, a la lección 334, la última de esta semana. Ya sabemos que ya estamos por concluir este año de entrenamiento. Unas cuantas lecciones más y hemos terminado. Hemos terminado la lectura, hemos terminado esta sección del libro de ejercicios, pero en realidad apenas será un comienzo para nosotros, para la práctica en, en nuestras vivencias personales de todo esto que hemos aprendido. Lección 334. Hoy reclamo los regalos que el perdón otorga. Ya leímos anteriormente cuáles son los regalos que el perdón otorga. Mm, estoy recorriendo aquí para encontrarlas.
Bueno, se me han perdido. Están aquí en estas lecciones que leímos recién. Pero bueno, ya las leímos y ustedes pueden revisar la clase para saber cuáles son los regalos que el perdón otorga. Hoy los reclamo, dice esta lección. No esperaré ni un solo día más para encontrar los tesoros que mi Padre me ofrece. Implica que no demoraré más en perdonar, que ocuparé cualquier situación, cualquier condición, cualquier relación para perdonar, porque quiero reclamar los regalos que ese perdón otorga. Todas las ilusiones son vanas y los sueños desaparecen incluso a medida que se van tejiendo con pensamientos basados en percepciones falsas. No dejes que hoy vuelva a aceptar regalos tan míseros. También habíamos visto de qué manera me daño, cómo es que me daño yo. Esos son los regalos míseros para el Hijo de Dios, que alguna vez eh, acepté porque creí que eran dignos de mí, el autocreado. La voz de Dios les ofrece su paz a todos los que escuchan y eligen seguirlo. Esto es lo que elijo hoy. Y así voy en busca de los tesoros que Dios me ha dado. Nuevamente me ofrece la idea de la lección primera de este día, cuando me dice que la voz de Dios les ofrece su paz a todos los que escuchan y eligen seguirlo, a todos esos que están en segundo lugar y no en el primero, y dejan que Él esté en el primero, y siguen su guía y la atienden. La oración dice, busco solo lo eterno, pues tu hijo no podría sentirse satisfecho con menos de eso. ¿Qué otra cosa entonces podría brindarle solaz, sino lo que tú le ofreces a su desconcertada mente y a su atemorizado corazón, a fin de proporcionarle certeza y traerle paz? Hoy quiero contemplar a mi hermano sin mancha alguna de pecado en él. Hoy voy a ocupar cualquier situación, condición, relación con cualquier hermano para perdonar. Eso es lo que tu voluntad dispone que yo haga, pues así es como podré contemplar mi propia impecabilidad. Perdonando a mi hermano, me perdono a mí mismo. Perdonando al mundo, me perdono a mí mismo, porque dar es lo mismo que recibir. Otorgo aquello, no otorgo. Más bien, como el mismo curso dice, pago la deuda que tenía con mi hermano, le devuelvo aquello que creí haberle quitado con mis juicios, con mis creencias, interpretaciones, estas identidades falsas nuestras, este yo falso, y le regreso la verdad, le regreso el verdadero ser que mora en él. Y para regresarle el verdadero ser que mora en él, tengo necesariamente que regresárselo desde mi propio ser. He visto el ser en mí para compartirlo con él, porque si nadie puede dar lo que no tiene, ¿cómo le daría yo a él el ser o la conciencia de ser el Hijo de Dios si yo no la tengo? Debo haberla tenido primero para compartirla con él. Esto es lo que hace el perdón. Le devuelve al Hijo de Dios la conciencia de su realidad, de su verdadera identidad.
Y ahora se ve que esta identidad es una identidad compartida por todos, que no soy yo solo el Hijo de Dios y tú, pues, quién sabe qué seas, sino que somos lo mismo. Por eso es que eras mi hermano, porque eres mi ser y yo soy también el ser en ti. Eso es lo que nos unifica. La aceptación de eso es lo que nos unifica. Y, y este reconocimiento hace que mi relación contigo sea totalmente transformada. No puedo seguir siendo y haciendo en nuestra relación lo que antes hacía y decía y pensaba y quería, porque al reconocerte como yo mismo y reconocernos como el único Hijo de Dios, no puedo juzgar sobre esa base, no puedo atacar sobre esa base, no puedo culpar sobre esa base, no puedo separarme, disociarme de eso, de lo que soy, de lo que somos unidos, de lo que somos en amor. Esto me lo enseña el perdón. No lo puedo aprender en ningún libro. El mundo no lo sabe, lo desconoce, porque el ego lo desconoce. Esto solamente me lo muestra el perdón. Ocupo al guía interior, al maestro interior en mi mente, que el curso le llama Espíritu Santo, para que me acompañe en esa observación y entrega que es el perdón y mi mentalidad cambie y yo pueda aceptar la respuesta que él me da acerca de ti, de mi hermano, del mundo, de mí mismo y por supuesto de Dios. Van a seguir otras lecciones de perdón. Seguramente son las de la siguiente semana y tal vez vendrá otro tema después. Me parece que la siguiente semana son puras lecciones, entonces seguramente todas hablarán sobre lo mismo. En esta ocasión, en este momento, pues hemos terminado las lecciones de esta semana para que ustedes las revisen en este video que voy a dejar, como siempre, tanto en el canal de YouTube como en el chat nuestro. Y espero que las revisen. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier aportación, pues ahí nos encontramos en el chat. Y les dejo que sigan teniendo una bonita tarde, un bonito resto de semana. Y nosotros nos vemos, espero que ahora sí en vivo, el próximo miércoles. Así es que los dejo. Cuídense mucho. Un beso con mucho cariño. Bye bye.